¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Mira, te hago el video igual que al resto de tus compañeros para retroalimentar tu trabajo, ¿no? Mira, primero que nada con respecto al título, ¿va bien la cosa? Nada más aquí agregar la palabra la, ¿no? Solo eso por el momento, ¿no? En el título. Igual, yo espero que lo vayas replanteando conforme vayas avanzando. Seguramente se te ocurren algunas otras ideas, sobre todo al momento de hacer el marco teórico, que empiezan a surgir conceptos, ¿no? Y a lo mejor encuentras que hay otro más apropiado, no sé, ¿no? Pero por lo pronto no veo conflicto en que lo dejes así, ¿no? Con respecto a tu trabajo, vas bien, pero fíjate que es que sí hay algunas cuestiones que hasta parecen contradictorias en algunas partes, sobre todo el planteamiento del problema. Entonces vamos a ir parte por parte. Y me refiero a la definición del problema más que al planteamiento. Eh, pues bueno, ¿no? La idea es que atiendas estas sugerencias que te dejé hoy a más tardar el día viernes y que mandes el documento con un avance. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿no? Empiezas aquí tu texto, ¿no? Haces como una especie de introducción, párrafo introductorio, este... Y bueno, pues no, esto podría mejorarse, pero creo que hay cosas ahorita prioritarias, ¿no? Vamos a dejar esto así. Este, y vámonos directamente con esto, ¿no? Empiezas aquí hablando de que el ausentismo es un problema que data desde la década de los 80 y 90. Esto no es verdad, ¿no? El ausentismo existe desde mucho antes, ¿no? O sea, esa problemática pues está, pues, ¿no? O sea, no solo, digamos, la de la deserción, pues, ¿no? Que esa es la más identificable, pero el ausentismo, imagínate, pues, ¿no? O sea, si ahorita en tu ejido hay problemáticas socioeconómicas que impiden que los padres, madres lleven a sus hijos a la escuela, imagínate, ¿no? Antes en los 60s, 50s, etcétera, etcétera, o todavía más atrás, cuando no había ni siquiera medios de transporte, ¿no? Entonces es un problema que va muchísimo más atrás, pero no es necesario que digas desde cuándo inició, ¿no? O sea, no veo la necesidad de decir eso. Igual, ¿no? Aquí hay que precisar la redacción. Ahora, si dices que va desde la década de los 80s y 90s, pues ya decir que es del anterior siglo, pues está de más, ¿no? Es como decir salte para afuera. No sé, ya dijiste salte, ¿para qué dices que para afuera, ¿no? Entonces, bueno, no, cuidar esto, ¿no? El uso innecesario de comillas, ¿no? Si dices que el nombre que también se le puede dar es absentismo, ponerle comillas no le encuentro cuál es el sentido, porque como lo estás diciendo tú, eh, pues no estamos citando a nadie. Entonces evitar el uso innecesario de comillas, ¿no? Entonces aquí tenías que de acuerdo con este autor se puede asumir, pues, ¿no? Al ausentismo como un fenómeno complejo que se debe de profundizar. Esto está excelente, de hecho alude a la intención cualitativa del trabajo. Entonces, lo único que te sugeriría es profundizar aquí, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas consecuencias perjudiciales para el desarrollo del estudiante? No se ve, de hecho, en todo el planteamiento no lo mencionas. Entonces, si tú dices que hay consecuencias perjudiciales, sería bueno, ¿no? Que indagaras en cuáles, ¿no? Entonces, hay que profundizar aquí en ese asunto. Déjame ver aquí qué otros elementos había señalado, verás. Entonces, bueno, ¿no? Con el texto va bien, pues no la cosa. Nada más son algunas cosas que hay que precisar, ¿no? Y algunas cuestiones de cohesión. Te sugeriría que trates de no repetir tanto el mismo autor, ¿no? O sea, si puedes diversificar las fuentes es muchísimo mejor. Además, este tema sí tiene literatura, pues no vas a batallar con eso. Entonces, acá mencionas a Olivier 2020, acá lo vuelves a repetir y creo que a este Raceto también lo vuelves a poner otra vez. Entonces, como las cuestiones que estás planteando no son cuestiones muy específicas, son cosas que puedes encontrar en varios documentos, pues, ¿no? Entonces hay que diversificarlo. Pues bueno, hasta aquí va bien, pues, no habría cosas que modificar. Aquí nada más, pues, evitar palabras repetidas, ¿no? Mencionas que la OCDE dijo que era un foco rojo el tema del ausentismo, y acá dices que en Sonora también es un foco rojo, pues, al final de cuentas no es más que una analogía, pues, ¿no? Puedes cambiar, pues, ¿no? La palabra para que no sea tan repetitiva. Pero entre este párrafo y este otro párrafo de acá, hay un salto enorme, ¿no? Aquí estás hablando de aspectos generales, internacionales, y aquí ya estás hablando directamente de Sonora. Entonces sí te sugeriría que entre estos dos párrafos metas algo de México. O sea, ¿qué se ha hecho? ¿Hay alguna política que se haya implementado para tratar de combatir esta problemática? ¿O no? ¿Hay algún programa? Igual si no lo hay, pues valdría la pena que lo menciones, pues, ¿no?
Entonces, no, aquí te sugiero meter algo que aluda al contexto nacional. Posterior, pues ya estás hablando de Sonora, pues esto podría ser, sí, nada más cuidar esto, ¿no? De no repetir estos elementos que más que nada son analogías, pues, ¿no? Si estás diciendo que el ausentismo afecta directamente a Sonora, pues valdría la pena que dijeras cómo, ¿no? O sea, en qué medida, en qué sentido, si tienes algún dato que diga cómo los está afectando directamente, porque si no es nada más una afirmación lanzada al aire, pues no, sin argumentos, que podría ser o no ser verdad. Entonces hay que agregar las citas, algo que deje ver que eso efectivamente es verdad, ¿no? Y luego pones, ¿no? Un reglamento que se publicó en 2017, que pues está bien, ¿no? Hacerlo. Lo que me llama la atención es lo que dices después, ¿no? Dices que el reglamento de la ley del Sistema Integral para Erradicar el Ausentismo, busca generalizar el derecho a la educación. Hasta aquí pues suena algo normal, ¿no? Algo que plantea normalmente un reglamento. Pero dices que este reglamento está basándose principalmente en que el problema no solo está vinculado a los aspectos socioeconómicos, sino que está fundamentado en estudios recientes, y no pones cuáles son esos estudios, ¿no? Y dices que hay causas de gran impacto relacionadas con aspectos escolares y personales. No pones ni cuál es el autor que dice eso, ni tampoco pones cuáles son esas causas de gran impacto escolares y personales. Vale la pena ponerlo, pues, ¿no? Y vale la pena mejorar la redacción, porque pareciera ser como si el artículo, el reglamento dijera también todo esto, y sospecho que no es el caso. Entonces, chécalo, ¿no? Para que agregues bien, precises bien aquí el texto. Entonces, bueno, ¿no? Dices, con dicho artículo se busca prevenir el ausentismo, fomentar un adecuado clima de convivencia, etcétera, etcétera. Y luego dices al final, queda demostrado que el ausentismo es un problema local y real. A ver, el hecho de que se implemente una ley para ello no demuestra que haya un problema realmente, ¿no? De hecho, en muchos casos las iniciativas de ley no aluden a problemas reales, pues sobre todo en épocas neoliberales, aludían más a la necesidad de apoyar al primo de un presidente o algo así para que pudiera implementar algo y que se le pagara. Entonces, el que se implemente una ley, incluso en el estado de Sonora, no demuestra que hay un problema local real, ¿no? Entonces, precisa esta información. Si quieres decir que hay algo que demuestra que sí hay un problema, pues pon eso que lo demuestra, pues no, la ley no lo demuestra, ¿sale? Entonces dices, pones aquí algunos otros elementos, vuelves a citar al mismo autor. Te sugiero diversificar los autores y evitar hablar de nosotros, ¿no? Este autor no se está señalando nada, pues no, está planteando algo en general, pues no. Entonces, bueno, no, lo que tienes aquí está bien. Te sugeriría tratar en el texto, tratar de profundizar mucho más en qué elementos pueden generar ausentismo en una escuela, ¿no? Ya sean esos personales o escolares, como los quieras manejar, pero profundízalos. Creo que hace falta, pues, ¿no? Aquí nada más lo mencionaste por encima, y creo que eso fue algo que tú agregaste, no algo que diga el autor. Pero pues hay que profundizarlo. Si puedes con citas, pues no, o sea, en México, en Sonora si quieres, pero qué elementos pueden generar ausentismo, ¿no? Y posterior trata de cerrar diciendo cuáles son las consecuencias de que haya ausentismo en una escuela, porque eso sí no lo mencionaste. Sí te lo mencionan los informantes en tus entrevistas, pero tú no has puesto aquí nada de eso. Entonces, si vas a abordar ese tema, tienes que dejar claro pues que es un tema que si no se aborda, pues va a seguir generando X consecuencias, ¿no? Entonces, pues nada más para que lo contemples. Aquí tienes dos espacios, te sugiero borrarlo, ¿no? Nomás que sea un solo espacio. El contexto escolar no veo ningún problema, o sea, creo que ese está bien elaborado. Igual aquí quitar este espacio de más. Esta parte también me parece que está bien, no le veo un problema. Fíjate que ahorita se me pasó a checar las entrevistas. Hay que borrar esto. Voy a darle una revisada, ¿verdad? Mira, Karina, para cuando continúes con tu trabajo, trata de que las entrevistas que hagas permitan identificar problemáticas en el sujeto que estás identificando. Esto que tienes aquí, el guión de entrevista al docente, que me fui directamente a porque sospechaba que iba a ser así. No le preguntas nada sobre su práctica docente, ¿no? O sea, le preguntas que si considera que el alumno no asiste, que si consideras, no, que hay algunas razones por las cuales asiste. Si el docente está cometiendo un error, si está
haciendo una práctica que genere absentismo, no va a salirte aquí, ¿no? O sea, por eso se te hace tan difícil criticar a la escuela, porque los elementos, las preguntas que le planteaste al docente no son para ver si el docente comete un error, ¿no? Están enfocadas completamente en los estudiantes. Entonces, si entrevistas al docente, sí está bien que le preguntes sobre cómo percibe a los estudiantes, no tiene nada de malo, pero la razón central es indagar en su práctica. Entonces, esto ya está hecho, no te preocupes, pero para las siguientes entrevistas que realices, si es que vuelves a aplicar entrevistas en el capítulo 3, trata de desnudar la práctica docente, o sea, que se vea qué es lo que hacen ellos para que entonces tengas algo que criticar, porque es lógico que con estas preguntas acerca de los niños, pues no te va a salir nada del docente, pues no. No les preguntaste, por ejemplo, qué han hecho al respecto para reducir el ausentismo, no le platicaste acerca de si ha replanteado su forma de enseñar en función de estos estudiantes, y seguramente si plantearas cosas de ese tipo te hubieran salido algunos aspectos que seguramente serían criticables, ¿no? Entonces, bueno, no te sugiero reconsiderar esa parte. Igual ya está hecha la entrevista, ya lo puedes dejar así, pero si vuelves a entrevistar docentes, o sea, la cosa es que efectivamente trates de encontrar las problemáticas que son, como tú lo dices, ¿no? Pluricausales, ¿no? Entonces, bueno, nada más como sugerencia. Me voy a regresar. Mira, Karina, aquí por ejemplo, este es el apartado del procedimiento de indagación inicial, y dices, ¿no? Que a los docentes le cuestionaste su opinión con respecto a cómo ellos consideran que pueden buscar soluciones, si consideran que su trabajo diario puede ser una detonante. Esto hubiera estado excelente que lo preguntaras. Claro, te van a decir que no, que ellos hacen todo excelente, generalmente suelen decir eso, pero cuando te lo dijeran tú podrías cuestionarlos todavía más, a ver por qué hace, y para que te saliera realmente algo, pues no. Pero lo único que les preguntaste sobre ellos es esto, ¿no? ¿Qué acciones están en sus manos para apoyar a los alumnos que no asisten? Pues no. Entonces ahí hay como que un sesgo, pues no, o sea, creo que no fue intencional, pues no, pero pareciera como que tratas de que no salgan las problemáticas que hay en la escuela. Y eso pues hace una problemática parcial, ¿no? Como si te taparas un ojo y solo reportaras lo que ves con el otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Lo que tienes aquí está muy bien. O sea, el planteamiento del problema lo vas construyendo muy bien, de hecho, hasta que llegas a la parte del docente. Porque ahí empiezan a salir contradicciones, ahí empiezan a salir, pues cosas incompletas. Y pues la idea es comentártelo, pues no. Por ejemplo, y pues no, y cuestiones a medias, pues no, a eso me refería con incompletas. Por ejemplo, en el caso de esto, pues no, platicas un poquito, ¿no? Acerca de lo que te dijeron los estudiantes, lo que te dijeron los padres y las madres de familia, y pues planteas, pues no, que está esa problemática. Pero en el caso de los docentes, por ejemplo, no, tienes este caso, ¿no? De que te dice que cuando los niños faltan y cuando regresan, de repente pues ella tiene que, esta docente tiene que tratar de regularizarlos, pues no, y nota que pues que sienten como que los está señalando, pues no, cuando le pone actividades diferentes a los niños, y lo único que hiciste aquí fue describir eso, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, pues uno podría debatir muchas cosas de aquí, ¿no? Aún cuando no le preguntaste directamente sobre su práctica, te arrojó algo interesante, pues no, ¿cómo podríamos lidiar con eso, no? Hay autores, por ejemplo, que plantean que por más que pues a veces no da el tiempo, que a veces las actividades tendrían que estar de alguna manera adaptadas a las particularidades de cada niño, de cada niña, etcétera, etcétera. Podrías, por ejemplo, y lo planteo nomás como pregunta, ¿no? O sea, podrías, por ejemplo, cuestionarte si es correcto que la maestra le ponga exactamente las mismas actividades a los demás. ¿Por qué se siente que lo está señalando el niño, no? O sea, no sé si te lo preguntaste cuando esta persona te lo dijo, pues, pero tal vez no es solo que le pone una actividad diferente, tal vez son más cosas, ¿no? Entonces lo que sería bueno que hicieras es que te aventaras a cuestionarlo. No le vas a dar la respuesta porque nos estamos basando solo en su testimonio, pues, pero que dejaras aquí abierta la reflexión a ir más allá de lo que te dicen. Sería bueno, pues, ¿no? Esta docente deja ver, pues, que en su aula de clases hay estudiantes ausentistas que además se sienten señalados, y en algunos casos tiene que ver con
pues con que le pone actividades diferentes. De acuerdo a tal autor, esto significa esto y esto y esto, por lo cual valdría la pena indagar e ir más allá para ver si es esa la causa de que se sientan diferentes o si hay algo más. No, o sea, que plantees eso, pues no, o sea, como que abras la posibilidad de que tal vez hay áreas de mejora dentro del aula, pero dentro del centro escolar. Y creo que no lo haces, pues no, creo que solamente describiste lo que te dijeron, pues no. Entonces aquí, por ejemplo, planteas, pues no, que pues padres, y supongo que te refieres a madres de familia, de pronto no cuentan con la comunicación, pues no. Y bueno, pues no, o sea, me llama la atención, pues porque de pronto en algunas partes del texto parece que planteas que la cuestión socioeconómica es un factor, pues no, pero pues eso también puede ser un factor para la comunicación, ¿no? Entonces pareciera como que estás culpando a los padres de repente, sin haber volteado a ver a los docentes. Mencionas aquí, por ejemplo, que el hecho de que se sientan señalados, pues afecta a la motivación de los estudiantes, pero más adelante dices que están motivados los estudiantes por asistir y que los padres también te señalaron eso, ¿no? Entonces es como que un poquito contradictorio, pues, ¿no? Aquí pues nada más es corregir esto, ¿no? En su estadía en la escuela sería, aquí está lo que encontraste, ¿no? Con lo que le preguntaste a los docentes, eso está bien. O sea, lo que preguntaste no está mal, ¿eh? O sea, de hecho estos datos son buenos, pues no, pero pues faltó que indagaras en la práctica, pues no, para ver las problemáticas docentes. Entonces, por ejemplo, aquí te dijeron, pues no, que si ellos no están motivados, que de repente hay quienes inventan una enfermedad y no van, pues no, entonces ahí habrían un montón de cosas que criticar. Y pues no se señaló, pues no. Entonces aquí dices que los padres de familia ven a la escuela como una buena organización, que plantean actividades de interés y que motivan a los niños, pero arriba dices que no están motivados. Este testimonio te dice pues que hay casos de personas que no lo están. Pero además te diría otra cosa, ¿no? Karina, tú eres una docente de ahí, de esa escuela, ¿no? ¿Qué tan fácil sería para un padre de familia decirte que no considera que los docentes están haciendo bien su chamba? ¿No? O sea, esta opinión, pues, no es, digamos, algo en lo que podríamos basarnos completamente, ¿no? Porque tú a partir de esto estás dando por hecho que a los alumnos sí les gusta ir a la escuela, pero arriba tienes elementos que podrían poner un poquito en duda eso, ¿no? Y además está la parte de la práctica docente que en esa no te metiste, pues, ¿no? Entonces yo te sugeriría que seas más crítica en el texto, ¿no? O sea, trata de criticarlos, no solo de escribir los hallazgos, critícalos, cuestiónalos, pues no, o sea, ¿qué otra cosa podría significar lo que te dijeron? Para que vayas más allá del sentido literal que te dicen, pues, ¿no? Y bueno, pues no, aquí dices, por ejemplo, que el ausentismo en esta escuela se está presentando por diversos factores. Tal es el caso de la distancia para llegar a la escuela, la motivación de padres y alumnos, pero arriba dices que te dijeron que sí están motivados, ¿no? Aquí dices que sí les gusta ir a la escuela, entonces como que está esa contradicción constante, pues, ¿no? Hay que tratar de revisarlo para que sea congruente todo el texto, ¿vale? Entonces chécalo tú. Y con respecto a la perspectiva metodológica, vas bien ahí. En preguntas y objetivos sí hay cosas que se deben de mejorar, pero no vamos a tocarlo todavía hasta que esté bien hecho la parte del problema, ¿no? Con respecto a la población también, pues ahí va la cosa, o sea, vas bien. Esto sí hay que precisarlo, ¿no? Si quieres esto ya luego lo platicamos, porque no me ha quedado claro si va a ser un análisis del contexto o si vas a llevar a cabo ejercicios de intervención, pues, ¿no? La justificación también se pudiera mejorar, ya luego platicamos cómo. Y el capítulo 2 que tienes está bien, pues, ¿no? Pero ojalá que aquí sí te metas a eso, pues, no tanto a cultura institucional nada más, pues, ¿no? Sino a las prácticas, tradiciones, ¿no? Pues que es parte de la cultura, pues, pero a lo que ocurre dentro del aula, pues no, o sea, métete a eso. Al final de cuentas, la literatura que tú misma me has enseñado te dice que eso también puede influir en la problemática. Entonces es eso, así como tienes tu trabajo ahorita, pareciera que tú
estás echándole la culpa a estos 2 puntos, pues no. Y estos 2 puntos influyen sin duda, pues, pero este influye también enormemente. Entonces, para el próximo viernes, ojalá que puedas atender, bueno, no ojalá, es obligatorio para todos, atender todas las sugerencias que están arriba y entrarle a un avance del capítulo, del apartado 2.1, ¿no? Ya continuamos avanzando, igual pues cualquier duda avísame y pues mucho éxito, estamos en contacto, saludos.